listas. Así que le voy a compartir mi pantalla. ¿Me están escuchando bien, no? ¿Sí, señores? Sí, ingeniero, se escucha. Y entonces lo vamos a ir haciendo directamente aquí para ganar un poco de tiempo. Después de que hagamos eso, podemos tener una ronda de preguntas y acerca del juego también para ir ayudándoles un poco con ese tema, los que ya han ido trabajando algo, ¿no? Entonces voy a crear un nuevo proyecto. Ya voy a guardar este proyecto. Ya le vamos a aumentar a este proyecto una nueva clase. Obvio, una unidad para la nueva clase. Ya. ¿Estamos todos hasta ahí? Señores, ¿se está viendo? Hola, ¿siguen ahí? Se ve bien, ingeniero. Ah, ya. Bien, entonces, obvio, en el caso de la matriz se utilizan dos propiedades para las dimensiones. Le voy a llamar número de filas a una y la otra número de columnas, ¿no? Y le vamos a llamar a celdas al arreglo donde se almacenan los valores, ¿no? En este caso, como es una matriz, es un arreglo ya de dos dimensiones. Y el tipo de dato, en este caso también le vamos a decir que va a ser de números reales para hacerlo más obvio. En este caso, ya, entonces tenemos ahí como lo máximo, ¿no? Bien, esas serían las propiedades de la clase matriz. Cuántas filas tiene, cuántas columnas y las celdas, que es el arreglo donde se almacenan los valores de la matriz. ¿Se entiende hasta ahí? Señores, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Y ahora, luego continuamos con los métodos, ¿no? Obvio, los métodos básicos, vamos a comenzar con dos métodos. Uno que le vamos a llamar filas, que lo que va a hacer simplemente es devolver cuántas filas tiene la matriz, ¿no? Y otra función, columnas, que igual lo que va a hacer simplemente devolver cuántas columnas tiene la matriz, ¿no? ¿Sí? Luego una función que me devuelva el elemento en una celda. Obvio, en este caso lo que va a recibir es la fila y la columna. Y lo que tiene que hacer es devolver el elemento en esa fila y en esa columna. ¿Se entiende, no? Yo le digo, dame el elemento en la fila 2, columna 3, y me devuelve el elemento en esa fila, por eso es que devuelve un número real. Y obvio le paso la posición, ¿se entiende? ¿Sí o no? Entonces vamos a modificar también un elemento. Yo le paso la fila y la columna, modificarle una celda, ¿no? Le digo modificar el valor de esta celda en esta fila y en esta columna, y obvio le envío el elemento que va a cambiar al que está en ese momento, que obvio es un número real.
Entonces va a modificar el elemento en esa celda. Le envío la fila y la columna y el elemento y cambio el elemento que está en esa fila y en esa columna por ese que me está enviando el usuario. ¿Se entiende la idea? Entonces, a nivel de elementos, es lo único que se puede hacer en una matriz. A ver, eso un poco para que me entiendan. En una matriz, yo a nivel de elementos, a nivel de los elementos más simples de una matriz, obvio, lo único que puedo hacer es, ¿no ves? Es obtener este elemento, devolverlo, digamos, yo le envío la fila y la columna y me devuelve el elemento en esa fila y en esa columna. O puedo cambiar el valor de una fila y la columna. No puedo eliminar un elemento de una matriz, pues no se puede, porque obvio no puedo tener una matriz así con un hueco ahí, digamos, ¿no? Entonces no puedo tener una matriz que tenga un hueco, digamos, ahí, ¿no? No puedo eliminar un elemento, ¿sí? No puedo tampoco insertar un elemento en una matriz, ¿no? Porque no voy a aumentar un elemento, no voy a crear una matriz así, ¿entiendes? Entonces, lo único que puedo hacer en una matriz a nivel de elemento es modificar un elemento que ya existe en la matriz, digamos, cambiar este valor por otro, o puedo devolver el elemento que hay. No puedo ni insertar, no puedo adicionar, ni puedo eliminar elementos de una matriz. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué no se pueden hacer esas operaciones en una matriz? Señores. ¿Se entiende, ingeniero? Ya. Entonces, ¿qué se puede hacer? Solo dos operaciones a nivel de elementos. Obtener el elemento de una celda o cambiar el elemento de una celda. Nada más. Eso es a nivel de elementos, entonces son los únicos métodos. ¿Qué se puede hacer a nivel de matriz? Después de los elementos se pueden operar a nivel de filas o columnas. ¿Qué significa? Por ejemplo, sí puedo aumentar una columna, una matriz, puedo aumentar una columna. O puedo aumentar, adicionar una fila. Puedo también eliminar una fila, una columna, perdón, de una matriz, o puedo eliminar una fila, una matriz. Puedo también insertar una fila o puedo insertar una columna. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, obvio, lo más simple de ver ese tema es ver una hoja de cálculo como un Excel. Eso es lo que él puede hacer en una matriz. Obvio, porque entenderán que una hoja de cálculo es... ¿Están viendo mi pantalla? No se ve, ingeniero. Obvio, esta es, por ejemplo, una matriz, pues, ¿no? Entonces, no puedo cambiar el contenido de una celda, puedo obtener el contenido de una celda, puedo, por supuesto, aquí lo voy a hacer. ¿No es? Como les decía, puedo agarrar y eliminar una fila. Puedo eliminar una columna. Obvio, no puedo eliminar un elemento. Puedo modificar un elemento, pero no. Puedo insertar una fila, ¿ves? ¿Ve? Inserto una fila. Puedo insertar una columna también, ¿ves? ¿Se entiende? Esas son las operaciones que puedo hacer. ¿Se comprende? Señores, ¿siguen ahí? Se entiende. Entonces, a nivel de elementos, ¿qué puedo hacer? Obtener un elemento o cambiar un elemento. A nivel de filas y columnas, ¿qué puedo hacer? Insertar, eliminar o adicionar. ¿Se entiende? Entonces, dentro de los métodos de la clase, voy a hacer esos métodos, ¿no? Voy a hacer, por ejemplo, un procedimiento para adicionar una fila. Obvio, si es al final, siempre se adiciona al final. Cuando se dice adicionar, es al final. Puedo adicionar una columna, ¿no?
puedo proceder insertar una fila. Obvio, tengo que decir en qué lugar quiero insertarla. No se ve esa parte de la pantalla, Inge. ¿No se ve? Vaya, hombre. Ya. Entonces puedo insertar una fila. No puedo insertar una columna. Obvio, les tengo que enviar en qué posición quiero insertarla. Entonces puedo, ¿qué cosa? Adicionar una fila, adicionar una columna. Insertar una fila, insertar una columna. Y finalmente, ¿qué cosa? Eliminar una fila. Eliminar una columna. Exactamente. Eliminar una fila. Obvio, tengo que enviarle qué fila es la que quiero eliminar. O eliminar una columna. Igual, le tengo que enviar qué columna quiero eliminar. Entonces, esas serían las operaciones básicas, igual que hicimos en el vector, las operaciones básicas de una matriz, que debería entender cómo hacer. Entonces, a ver, vamos ahí, les voy a dar unos minutos para que comiencen a intentar implementar, si quieren, o entender cómo hago cada uno de los métodos, cómo hago cada uno. Las primeras que son súper fáciles, digamos, ¿no? En realidad las primeras 2, 4, 6 métodos son súper sencillos, digamos, ¿no? Y luego, obvio, los últimos 4 ya tienen un poquito de lógica ahí, pero deberían poder ya hacerlo con la lógica que tienen. A ver, intenten ir haciéndolo y me los van pasando ahí uno por uno en el chat y los vamos a ir haciendo ahorita. A ver, vamos. En este caso, José, está bien lo de obtener el evento. Ronald está bien lo de columnas y filas. Digamos. Y a ver, los demás, vamos, vayan haciendo esos metoditos, son súper sencillos. Y a ver, José, obtener está bien, modificar está bien, solo que en el obtener, igual que en el caso de los anteriores, y de modificar está bien, solo que tienes que validar que la fila y la columna sean válidas, lo mismo para el anterior caso de José, digamos, ¿no? Tienes que validar eso, que la fila y la columna sean válidos, después lo demás está bien. Sí, en el caso de a ver quién envió Daniel, eliminar filas, sí está bien. Está bien el eliminar filas, digamos, ¿no? A ver, vamos a ir viendo un poco. Ya, a ver, primero los fáciles. Se supone que adicionar una columna solo significa incrementar, obvio, la propiedad, que en este caso la propiedad se llama número de columnas, nada más.
¿Se entiende? Solo hay que incrementar, aumentar el número. Lo mismo para adicionar una fila, solo hay que incrementar el número de filas. Porque obvio, cuando adicionas una fila no tienes que cargarla con datos, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Solo se crea una fila, ¿no? ¿Se entiende la idea? Porque algunos tienen la idea que tengo que hacer algo con los datos, ¿no? No tiene nada que ver con los datos, ¿no? Entonces, adicionar una fila o adicionar una columna es este. Vamos a dejarlo eso de eliminar para luego. Obvio, devolver cuántas columnas tiene una matriz es simplemente un result de qué cosa, de la propiedad, devolver cuántas columnas. O si me dice cuántas columnas, simplemente yo devuelvo lo que vale la propiedad, ¿no? Si me dicen de filas es lo mismo. Simplemente yo debería devolver lo que vale la propiedad, nada más, ¿no? Ya. Obtener, que son el siguiente método, obtener un elemento, obvio, es simplemente devolver el elemento en esa fila y en esa columna. Se supone que simplemente debo devolver el elemento en la fila F, columna C, ¿no? Porque eso me están pidiendo, devolverme el elemento en la fila F, columna C. Pero obvio, para hacerlo bien completo, igual que lo hicimos en el vector, hay que primero verificar que la fila y la columna que me estén pasando sean válidas. ¿Cómo se supone que es válida una fila? Tendría que ser mayor que 0 y menor o igual que ¿qué? Menor o igual que ¿qué? Número de filas. Sí, que el número de filas, ¿no? Y además, eso es para la fila, pero también tengo que hacer lo mismo para la columna. La columna tiene que ser mayor que 0. Y además, la columna tendría que ser menor o igual que... Número de columnas. ¿Ven? Si cumple con esas 4 condiciones, quiere decir que es una posición válida. Y devuelvo entonces el elemento en esa fila y en esa columna. ¿Ven? Si no cumple, obvio debía generar una excepción, ¿ves? Como ya lo hemos visto. Y aquí devolver ya. Obvio, aquí como tengo que utilizar la clase section, ya saben que tengo que poner en uso. ¿Cuál unidad? ¿Qué unidad tengo que poner en uso? ¿Qué unidad? CSUtils. Ya entonces, a lo mismo para modificar un elemento, digamos, ¿no? Me voy a copiar este. Obvio, para modificar un elemento, primero verifico que sea igual. Si es igual, entonces lo único que tengo que hacer es ¿qué cosa? Cambiar el elemento en la celda F,C. ¿Por cuál? Porque me están enviando como parámetro. Si la posición no es válida, obvio genera una excepción. ¿Nos vamos entendiendo hasta ahí? Señores. Señores. ¿Se entiende hasta ahí? Hola, hola. Ya, a ver. Bueno, sigamos ahora ya con los más complejos, que era, como le dije, el eliminar una fila o eliminar una columna. Obvio, el algoritmo es el mismo. A ver, se los voy a explicar acá un ratito en este es el mismo algoritmo que ya vimos en los vectores, solo que es un poquito más complejo, ¿no? En este caso, digamos, ¿no? Si tengo una matriz y ahí le voy a poner los mismos valores para que sea más fácil de ver.
Obvio, si quiero eliminar esta fila, por ejemplo, ¿qué es lo que debió ocurrir? Obvio, la matriz ya no va a tener 4 filas, sino tendría. Entonces, lo que va a pasar es que esta fila va a subir acá y va a borrar estos elementos. Esta también va a ser con lo mismo. Y una vez hago eso, entonces ya se elimina estos elementos porque estos los reemplazaron y estos. Y finalmente tengo que quitar una fila más. Entonces, básicamente, lo que va a ocurrir es que en la misma lógica que hicimos con estando en esta fila, lo que voy a ir a hacer, voy a ir trayendo los elementos de la fila de abajo, entonces van a borrar los que están ahí. Luego, estando aquí, hice eso, luego me bajé a la fila de acá, hice lo mismo, traje los de abajo acá. ¿Ves? Pero uno por uno fui trayéndolo, no, uno por uno. Y una vez hice eso, fíjense, comencé en la fila que me pidieron eliminar y llegué hasta ¿dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Ya pues, señores. Ya pues, hablen. Me comencé en la fila que quiero eliminar y comencé a traerlos de abajo. Luego me bajé hasta acá. Obvio, ya no bajo hasta acá porque no tendría sentido, porque no hay que traer ya de acá, ¿no? Obvio, esto quedaría así. Entonces comencé en la fila y fui hasta ¿dónde? La última fila. No, pues. Fíjense, estoy aquí y traje los 3 a donde están los 2. Luego bajé donde están los 3 y traje los 4, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llegué? Hasta el número de fila -1. Sí. Estando en cada fila, ¿qué hice? Recorrí columna por columna y fui llevando uno por uno los elementos. Entonces, en términos algorítmicos, ya eso, ¿cómo queda? Digamos, ¿eh? Vamos a volver a compartir todo, cómo queda el tema. Obvio, para eliminar una fila, entonces, ¿qué hice? Primero, comencé en ¿qué? En la fila que me pidieron eliminar. Y fui hasta ¿dónde? Se supone hasta el número de filas -1, ¿no? Luego, estando en esa fila, ¿qué hice? Pues recorrer todas las columnas de la matriz, digamos, ¿no? Entonces, eso significa desde 1 hasta el número de columnas. ¿Y qué fui haciendo? Obvio, fui trayendo a las celdas en la fila y columna J, ¿qué traje a esa el elemento que se encuentra abajo en las celdas y +1, columna J. Entonces eso va a desplazar todas las columnas, o todas las filas, perdón, una posición hacia arriba, eliminando la columna que quería eliminar. Y finalmente, ¿qué tengo que hacer? Decrementar el número de filas. En realidad, para que este ejercicio esté completo, primero tengo que verificar que F sea una fila válida también, ¿eh? Porque qué tal si me envían una fila que no se puede, que no es válida. Entonces F ya sabemos que tiene que ser mayor que 0 y F tiene que ser menor o igual que el número de filas. Si cumple con esa condición, sí puedo eliminar esa fila. Si no, debería generar una excepción, ¿eh? ¿Estamos? Obvio, lo mismo es que hacer, es el mismo algoritmo para eliminar una columna, solo que obvio, en vez de filas, tengo que moverme en columnas y viceversa, ¿no?
pero es el mismo algoritmo, es las mismas condiciones. Primero tengo que ver que sea una columna válida, pero algorítmicamente es la misma idea. Tengo que insertar, y si se dan cuenta es el mismo algoritmo que hicimos en vectores para eliminar un elemento, solo que como era uno, solo desplazaba todos los elementos abajo de él para tapar ese espacio. Ahora lo único que tengo que hacer es desplazar todas las filas para tapar esa fila, ¿no? Pero el algoritmo es el mismo. Obvio, ya necesito dos for, ¿por qué? Porque el otro es para moverme en toda la fila y poder pasar todos los elementos de esa fila hacia arriba, ¿no? Porque no lo puedo hacer de un solo saque como lo hacía en el vector, porque era un solo elemento. Aquí son muchos elementos en una fila. Lo mismo en una columna. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Señores. Entonces ustedes háganlo, lo de eliminar una columna, es lo mismo. Deberían poderlo hacer muy fácil. O bien el caso de insertar una fila. Es la misma lógica, es el mismo algoritmo, solo que ahora es al revés. En vez de subir las filas para cubrir la que quiero eliminar, tengo que aumentar una fila y bajarla todas para que abran el espacio para la nueva fila que estoy insertando. Entonces, en este caso, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Igual que lo hicimos en insertar un elemento en un vector, primero incrementamos el número de filas y luego me posesiono a partir de la última fila, en este caso, desde el número de filas, y voy hasta la fila que me piden insertar, más 1. Que obvio viene desde arriba. ¿Y qué voy a ir haciendo ahí? ¿Qué voy a ir haciendo? Aquí me voy a mover en todas las columnas para pasar todos los elementos. ¿Qué voy a ir haciendo? Señores, parecen mudos. Voy a ir llevando a la celda en la posición, la fila I, columna J. Ahí tengo que traer el elemento que está arriba, porque es al revés del este. El que está en la fila I-1, columna J también. Entonces desplazo todos los elementos y listo. Incrementé el número de filas, desplacé todo y ya se abrió un espacio. Obvio, si no cumple con esa condición, debería generar una excepción. Ya, si lo analizan con cariño, se van a dar cuenta que obvio son los mismos algoritmos en vectores y en matrices, digamos que en matrices, excepto que obvio ya no trato con un solo elemento, sino con toda una fila o una columna, ¿no? Ya, igual el algoritmo para insertar una columna es igual que este, solo que hay que ajustarlo a moverse en columnas primero y luego en fila, ¿no? Después son los mismos. A ver, intenten terminarlo ustedes ya esos dos métodos que faltan para terminar con todos estos métodos básicos. A ver, señores, preguntas, dudas. El primer for que puso no era down to. Perdón, ¿algo dijiste? Ah, sí. A ver, acá. Sí, aquí sí tienes razón en eso. Sí, tiene que ir, porque vamos desde el número de fila hasta fila más 1, hasta la fila que quiero eliminar, ¿no? Y obvio aquí ya estamos recorriendo normal, ¿no? Sí, tienes razón ahí. ¿Qué más? ¿Qué más, señores? Ya ver ahí, ¿qué dice? ¿Pasar las celdas?
A ver, Ronald. A ver, lo que pasa es que acá, si te entendí, ¿no? Lo que querías preguntar, a ver, voy a volver a mi pizarra. Obvio, como quiero yo pasar los elementos que se encuentran en esta fila a la fila de arriba o de abajo, estos elementos que se encuentran acá, tengo que pasarlo obvio, para pasarlo acá, luego el 5 acá, por eso es que tengo que hacer un for que va desde 1 hasta el número de columnas, pues, ¿no? Para ir pasando el 2 acá, luego el 5 acá, luego el 6 acá y finalmente el 1, porque tengo que pasar todos los elementos de esta fila a esta fila de acá. Entonces, para poder hacer eso, tengo que recorrer desde 1 hasta el número de columnas. ¿Se entendió? ¿Se entendió el que preguntó? Ya. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra duda por ahí hay? Señores. Para el formulario, cuando hagamos es también con string grid, ¿no? Sí, sí. El formulario ahí sí va a ser, es lo mismo, porque cuando hagamos acá en el formulario, voy a un ratingo a compartir de nuevo. Cuando haga aquí el formulario, obvio el que vamos a utilizar es de nuevo el string grid, digamos, ¿no? Y esta vez con más razón porque ve, es una matriz, ¿no? Es el mismo Excel que vieron, es una matriz, así que más mejor para vectores lo que fue quitarle y dejarle una sola fila para que parezca un vector, aunque también le pude haber dejado una sola columna, ¿no? Lo mismo. Pero ahorita ya no necesito porque obvio, como va a ser matriz, entonces lo voy a manejar ya tal y cual. Obvio voy a quitar las fijas y todo lo demás, pero sí voy a utilizar un string grid para utilizar la interfaz, para mostrar los datos de la matriz o para cargar la matriz, ¿no? ¿Se entiende? Eso ya lo vamos a hacer seguramente en la siguiente clase. ¿Sí? ¿Qué más, señores? Sí, podemos, en este caso vamos a utilizar dos scroll bar. Pueden utilizar uno para dimensionar las filas y otro para dimensionar las columnas, ¿no? ¿Se entiende? ¿Ya? Hola. ¿Qué más, señores? ¿Alguna otra pregunta? Obvio, la siguiente clase la vamos a terminar, la clase matriz. ¿Ya? A ver, ¿qué otra pregunta? Entonces, traten de terminar esos dos métodos ahí, digamos, ¿no? Y obvio, ahorita les voy a dar otro conjunto más de clase, ¿no? Ingeniero, Sí, dime. ¿le puedo hacer una pregunta acerca del proyecto? Claro, claro. De hecho, ya este tiempo vamos a dedicarlo a eso, ¿no? En la última parte, a las dudas o preguntas que tengan acerca del proyecto. A ver, dime. Como mencionó, dijo que creemos una clase para que podamos manipular los objetos. En ese caso, yo la creé y en una función los almaceno por el otro lado en vectores, pero no he podido manipularlos porque... A ver, muéstrame un poco lo que estás haciendo, pues para ver si te ayudo un poco. ¿Lo puede habilitar para compartir, ingeniero? Sí, sí, ya está habilitado. Aquí he creado mi clase y aquí está mi función para crear la imagen, que sería nave crear. Le paso un screen que sería para crear cualquier tipo de imagen con el nombre, y lo estoy almacenando aquí en el vector.
pero no lo puedo ocupar porque estoy almacenando de tipo TBigMat, y digamos en este caso yo lo quería ocupar para poder tener cada figura su posición tanto X como Y, pero como es imagen no puedo hacer eso. Andate arriba un rato. Andate arriba, vamos, vamos. Ya, es que aquí enemigos no tiene que ser de tipo TBigMat, tiene que ser de tipo de la clase que ¿Qué se llama tu clase? Se llama naves. Of naves, pues. Of es una palabra. Del quiere decir en inglés. De nave. Obvio, tienes que poner en uso, pues, la clase ahí, ¿no? Así que no la pusiste. Está en uso. Está aquí. Entonces, ¿por qué no conoce tu clase nave? Es nave N. Porque se llama nave N. Ya, ahí sí ya te lo va a aceptar, ¿no? Pero después voy a poder ocupar, digamos, en este caso, como estoy creando el NX y el NY, cada uno va a tener su NX y NY individual, ingeniero. Claro. Lo que pasa es que en tu constructor, en tu supuesto constructor, y obvio no debería devolver un TBigMat, digamos, ¿no? Debería devolver un objeto de la clase nave, digamos. ¿Me entiendes, no? Entonces aquí el problema es, está tu confusión acá, digamos, ¿no? Creas el objeto, digamos, ¿no? ¿Me entiendes, no? Y lo quieres hacer una función, y el constructor no es una función, ¿me entiendes? El constructor, entonces tú le vas a asignar a tu arreglo un objeto, digamos, lo vas a crear, entonces simplemente vas a llevar al enemigo.create, digamos, no crear, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Pero tiene que ser el constructor, así le va a asignar. Aquí también lo que tienes que hacer es asignarle. Aquí solo estás asignando valor a la imagen, está bien, pero también tienes que asignarle cuál va a ser el valor del X y Y. En qué posición van a comenzar cuando lo crees. Entonces, ¿me entiendes, no? Sí. Entonces aquí solo le estás asignando, si quieres andarte arriba, andate para arriba a tu clase a tu clase nave, andate a la clase nave. Si quieres le estás asignando valor al bitmap, pero no le estás asignando valores a NX y a NY. Ya, ahora, el otro problema es que tu función que llamas no necesita ser una función, en realidad, este es un procedimiento del constructor, entonces, ¿me entiendes? Lo que haces acá es llamar al constructor, digamos, ¿no? Entonces, si tú le llamas crear, entonces tendrías que declarar de una manera diferente. Ahora, si le llamas create también, digamos, el mismo nombre, está sobreescribiendo el constructor, entonces estás utilizando el mismo nombre, pero si utiliza otro nombre, tienes que decirle a Delphi que este es el constructor, para que entienda que no es un objeto diferente, perdón, que no es un método cualquiera, sino es el método constructor. Entonces, normalmente no se lo declara como function, sino como constructor o destructor, ¿me entiendes? Cuando le vas a poner tu propio nombre. Entonces, si le vas a poner no se lo declara como una función, un procedimiento, se la declara con el nombre de constructor, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Si es que vas a reescribir el constructor. ¿Se entiende? No se pone, en el caso de Delphi, no se pone ni función ni procedimiento, sino se le pone el nombre de constructor. Para que sepa que ese procedimiento es un constructor. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. Me pondré estos días a cambiar. ¿Ya? Entonces eso es lo que tienes que ver ahí, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para que y lo que te faltaría aquí en ese constructor es asignarle un valor también a NX y a NY. Y ya eso, con eso, ya le pasaste la imagen, pero también si quieres le puedes pasar por parámetro en qué posición van a comenzar. O directamente le dices, cuando lo crea, lo voy a crear en 0,0, no sé, depende de dónde lo quieres, digamos. Aunque después ya vas a tener seguro métodos para asignarle una nueva posición, pero el constructor deberías poder asignar un valor por defecto, es decir, aquí va a comenzar por defecto. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero, se entiende. Ya, listo. Muchas gracias.
Bueno. ¿Qué más, señores? A ver. Señores del juego, a ver, ¿qué más? ¿Alguien quiere preguntar algo? Señores, ¿quién quiere preguntar del juego? El juego que vamos a presentar, ingeniero, es la complementación de lo que nos enseñó usted. En realidad tienen que hacerlo en base. Yo la otra semana les voy a explicar un poquito de algunas otras cosas, por ejemplo, de sonidos, de hacer alguna animación, de ver otros temas, de direcciones, pero en realidad no le estoy haciendo yo el juego, le estoy enseñando los conceptos básicos. Y ustedes ya tienen que crear un nuevo proyecto y hacerlo el juego, ¿no? Pero yo no intento hacérselo el juego, ¿me entiendes? Para que ustedes lo terminen o algo por el estilo, solo le intento enseñar los conceptos básicos y cómo se haría el juego, nada más. Pero en cosas sueltas, no armadas, porque si no, básicamente yo lo haría y ustedes solo van y cambian algunas cositas o no. Se trata de que entiendan los conceptos y que intenten hacerlo. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias, ingeniero. Vamos, señores, preguntas, dudas. Nada. Miren que son. Ya en realidad lo único que vamos a ocupar, digamos, para el juego son arreglos, vectores, nada más, digamos, ¿no? Obvio, las clases, vas a hacer una clase para la nave, otra clase para los enemigos, digamos, y para los enemigos vas a crear un vector de enemigos, digamos, para el usuario solo una instancia, así que no necesitas crear un arreglo, digamos, ¿no? Pero en general, aparte del formulario mínimo, debías tener dos clases, una clase para la nave, para el usuario, y otro para los enemigos, ¿no? Eso básicamente es lo mínimo que necesita. Obvio, ya si supiera hacer las cosas bien, seguramente van a aparecer un poco más de clases, pero para lo básico eso es lo único que necesita. La clase del formulario y una clase para el usuario, que es la nave que dispara, y otra clase para los enemigos. Después, eso es suficiente, ¿no? No sé si me dejo entender. Señores, ¿ya alguna duda, alguna pregunta? ¿Hay, no hay? ¿Nada? Ya el miércoles recibimos con ustedes, mañana con el otro grupo, ¿ya? Que estén bien, nos vemos hasta el miércoles. No se olviden que ya se acaba este asunto.